Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras. Soy el moderador de esta comisión titulada Teatro, Espectáculo y Música Online. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitas. Para acceder tienen que ingresar a www.palermo.edu/semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión número 23, Gustavo Ameri, Ariel Barón, Florencia Sima, Gonzalo Elizondo, Marcelo Follari, Cecilia Gómez García, Ronnie Kesselman, Fabián Víctor Kessler, Gabriel Ostertag, Nicolás Sorribas, Verónica Tabaso y Maximiliano Vesco. Cada uno podrá exponer de 5 a 7 minutos y hablará uno a continuación del otro. Les recuerdo que solo debe tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos, les voy a escribir por chat cuando quede un minuto de terminar su exposición. Al final tendremos un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad es Mercedes Pombo, académica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que a nuestros espectadores, quienes quieran hacer alguna pregunta puntual para los expositores, pueden hacerla a través del chat y luego seleccionaremos algunas para la última parte de la comisión y trataremos los ejes principales. Todas las comisiones de la semana se graban y estarán subidas a nuestro sitio web a partir de agosto. Sin más, vamos a llamar al primer expositor, Gustavo Ameri, quien presenta Proceso y resultado del proyecto integrador. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué muchas tal, Gustavo? gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Este, Mira, se escucha y se ve perfecto, así que yo voy a silenciar mi audio para no intervenir el tuyo. ok. Bueno, la verdad que todo lo que había pensado para este foro cuando presenté la idea era cuando éramos otro planeta, que fue allá por febrero. Eh, Pero de todas maneras, digo, en esta línea de pensar un poco cómo vino sucediendo todo el proceso de aprendizaje y desarrollo dentro de las materias que me toca dar, que es Management Artístico 1 y Producción 2, a partir de los cambios que se aplicaron en la universidad y que el trabajo pase a ser proyecto integrador. En lo que respecta a las materias que me toca dar, ha sido muy positivo ese cambio, eh, porque se pudo vincular eh, los materiales, digamos, de trabajo académico dentro de la cursada, aplicándolos al mismo tiempo en los proyectos integradores que los alumnos deciden hacer. En principio, el proyecto integrador en management artístico básicamente está vinculado a el análisis y el desarrollo de un proyecto artístico que ellos seleccionan, a criterios, los trabajos se hacen en grupo, y a criterio de ellos es la selección. En proceso, mientras van trabajando sobre los artistas, nosotros vamos viendo los contenidos. Lo que ha sucedido este cuatrimestre fue que, seguramente digo, será algo que nos atraviese a todos y todas durante las exposiciones, es que la pandemia y la cuarentena nos obligó a reformular absolutamente todo, y eso ha sido un cambio de paradigma enorme, que primero es un cambio de paradigma en el sector cultural, y por supuesto no es ajeno el sector académico a todo esto, por eso nos encontramos haciendo el foro a través de una plataforma, cada uno desde nuestras casas, con todo lo que implica, ¿no? Dar clases y tener estas participaciones desde el hogar, con tantas cosas que se cruzan.
La dinámica, lo que tuvo que ver con el, con el trabajo de cursada fue que hubo que reformular a medida que íbamos avanzando el trabajo, y a su vez muchas de las cosas que nosotros estábamos viendo, me gusta, digamos, no es parte de, no se puede, porque no se puede exponer los trabajos, cualquier cosa ya van a estar subidos, estoy subiendo en este momento trabajos de esta cursada al blog, para aquellos que quieran verlo, todavía recién subidos, pero voy a subir unos cuantos más. Realmente muchas cosas que nosotros estábamos viendo en marzo, en abril empezaron a mutar y en mayo eran viejas. Hay un montón de herramientas que suelen usarse o solían usarse dentro de lo que es el sector de la música particularmente, que hizo un cambio enorme y paradigmático, con lo cual lo que nosotros íbamos aprendiendo terminaba siendo aprendido en conjunto, porque se quemaron todos los papeles y hubo que reformular un montón de cuestiones en la manera de comunicar, y no es que antes no se hiciera, creo que la cuarentena, perdón, la pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos, cosas que ya estaban sucediendo hace rato, empezaron a suceder exclusivamente por los canales virtuales, y eso hizo que el proyecto integrador vaya mutando, a un total que hoy estoy reformulando toda la materia para el cuatrimestre que viene. Es algo que vengo haciendo habitualmente, de reformular las cosas, porque los tiempos cambian y los usos también, pero prácticamente lo que ha sucedido en este cuatrimestre que pasó me puso en una situación completamente distinta en el cuatrimestre que viene, que vamos a seguir con esta metodología. Y otra de las cosas que ha influido también es que en la materia de producción 2, que tiene la ejecución de un evento y realización real, al fin de la cursada no se puede hacer por la situación que nos encontramos. Entonces esa materia, por ejemplo, este cuatrimestre que viene no la voy a dar. Entonces, la verdad es que el proyecto integrador lo que permite es, el trabajo grupal y el desarrollo de las distintas miradas y diversidades dentro de cada grupo, compartido a su vez con los otros grupos que forman parte del trabajo, y donde no solamente es mi opinión sobre los trabajos la que brindo, sino la mirada de sus propios de los compañeros y compañeras, de los trabajos que realizan, y todo ese proceso en la evaluación de medio término se fortalece un montón. Lo que en la primera parte de la cursada eh, podría decirse que todavía no termina de tomar forma, cuando todos ven el trabajo que está realizando el otro grupo, empieza como a acomodarse, y la segunda parte entra en una dinámica distinta. Eh, Realmente lo que me ha tocado en estos últimos tiempos, sobre todo creo en los últimos 2 años, y sobre todo desde que está el proyecto integrador como eje de trabajo, son grupos que vienen cada vez más formados, por el acceso que hay a formación, porque el sector cultural, sobre todo el sector de la música, está cada vez entendiendo que la formación, está cada vez más entendiendo que la formación es clave. Entonces todos los cuatrimestres son un desafío, desde el primero hasta la fecha, pero todos los cuatrimestres son un desafío, pero cada vez más, porque la velocidad con que van mutando las plataformas, el uso del consumo que hace la gente de las expresiones artísticas y culturales, hace que haya que reformular permanentemente lo que uno brinda en el aula, y a su vez eso cambia por completo el proyecto integrador. Me encantaría poder mostrarles algún para que entiendan por dónde va, pero básicamente nosotros lo que hacemos es un análisis del ecosistema general. Por supuesto que este año atravesado también por el ecosistema global y todas las situaciones y los cambios, el funcionamiento interno de los proyectos, cómo son las relaciones internas y cómo son todo ese trabajo que realizan. Después nos paramos bien en todo lo que tiene que ver con comunicación e imagen, y la pata más de producción técnica. También vemos temas de financiamiento y organización, no en profundidad, lo mismo que temas legales, porque los ven más adelante en la cursada, pero lo que tratamos en el proyecto integrador, en lo que tiene que ver con management artístico, es básicamente establecer como la base del trabajo para el desarrollo de proyectos que en su gran mayoría son proyectos emergentes, sin dejar de lado y ver qué es lo que pasa
en el mercado mainstream, perfecto, en el mercado mainstream, pero también con los pies puestos en la realidad, que nos toca en general a la gran mayoría de los mortales, que no es tener la suerte de ser Travis Scott y hacer un show en Fortnite y que tener 27 millones de visualizaciones, sino que nos encontramos con un mercado muy pequeño que básicamente tiene un problema grande de costos altos para producir y bajos ingresos para sostenerlo. Entonces, todo el proyecto integrador está atravesado por realidades que le tocan a aquellos que llevan adelante su proyecto y las cuestiones más filosóficas y de cuestionamiento también de las industrias culturales, de cómo es su funcionamiento, de en dónde pararse, pero siempre instando a que eso sea una construcción de pensamiento colectivo y no una bajada de línea de mi parte siendo el docente a cargo, ¿no? Creo que con eso he utilizado el último minuto. Bárbaro, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos. Eh, a colación de esto que mencionás de poder mostrar tus trabajos, si lo desean, pueden copiar el link o el blog en el chat de esta comisión para que los otros exponentes y que los presentes puedan ir viendo lo que fueron los trabajos de la cursada o de cuatrimestres anteriores. No hay ningún problema. Tienen el chat libre para subir la información ahí. Nuestro próximo expositor es Ariel Barón, que presenta Trascender la virtualidad. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Se me ve, Bien, se me te veo y escucha te bien, escucho ¿no? perfecto. Todo genial. Buenísimo. Bueno, no sé si lo logramos con ese título, eh, pero voy a contar un poco acerca de la experiencia de cómo fue este cuatrimestre en el formato virtual. Eh, por empezar, al comienzo tuve como un intento un poco malogrado, con la pretensión de acercarse lo más posible al encuentro, de solicitar a los estudiantes que activen, bueno, obviamente todas las cámaras activadas y en algún momento era como, bueno, micrófonos, como probemos, a ver, obviamente fue bastante malogrado, pero la pretensión era como de qué manera en este formato virtual se podía acercar más al encuentro, ¿no? Con el tiempo noté, o me parece como fundamental en este contexto, en este momento, como de qué manera se puede afianzar el vínculo, ¿no? En esta instancia tan distante desde lo académico y pedagógico. Hay una frase de James Comer que él dice que ningún aprendizaje significativo puede suceder sin ninguna relación significativa. Ahí es donde algo de esa frase me volvió este tiempo y me pareció como muy vital la forma de mantener el contacto, digo, la comunicación, en el sentido de poder percibir y poder entender en este contexto un montón de factores que están como alrededor, como los miedos, las ansiedades, las circunstancias personales. Hubo como casos de estudiantes, por ejemplo, con los vuelos, con vuelos de regreso a sus países porque no eran de Argentina, como situaciones así que obviamente afectaban como a veces la cursada y demás. Y también algunas cuestiones vinculadas a esta circunstancia, ¿no? Como frases como, profe, hoy me desperté y no tenía nada de ganas de actuar, perdón, claro, no aclaré. Yo soy Ariel Barón, fui docente de la asignatura Actuación 3 del Departamento de Teatro y Espectáculos. Entonces, frases que aparecían, por ejemplo, en días donde había presentaciones, profe, hoy me desperté y no tenía nada de ganas de actuar. O estoy encerrado entre cuatro paredes y no siento que eso me estimule creativamente, ¿no? Como, bueno, ¿cómo responder o cómo trabajar con esas cuestiones, ¿no? Yo creo que, al menos desde mi experiencia, que es necesario quizás evaluar o considerar cómo trabajar con esa perplejidad o con ese estado de confusión que obviamente sucede. Hay una frase que Mauricio Cartún dice mucho en relación a la escritura, pero me parece que aplica, o en relación al teatro, en realidad, que él dice a imposibilidad técnica, resolución poética, ¿no? Entonces, a mí me lleva a pensar, decía, bueno, frente a las imposibilidades técnicas que aparezcan en este momento, ¿qué resoluciones poéticas se pueden encontrar en este panorama de ratos un poco desolador, ¿no?
Por otro lado, también pensaba que en términos de gusto personal, a mí las obras teatrales, por lo general, que más me atraen o me interesan, son las que se hacen cargo un poco de su propio modelo de producción. Pensaba cómo se podía hacer eso análogamente a este momento para la instancia de clases. Entonces, casi como, bueno, trasladar esa idea de hacerse cargo del propio modelo de producción de las clases virtuales, que dentro del formato virtual y teatral, porque hay algo ahí que lógicamente cuando esto mutó a lo virtual, creo que como a la mayoría de quienes trabajamos en lo escénico, surgieron un montón de preguntas. Y hasta, digo, desde mí también cierta resistencia, obviamente, ¿no? Tal vez ideológica frente a los formatos y demás. Con esta idea, con este concepto de resistencia, también Anne Bogart, que es una directora, ella habla de enuncia 7 palabras claves para un director, que las describe como 7 energías, y una de ellas es la resistencia. Bogart, voy a hacer un poco de trampa y voy a leer de los apuntes, porque Bogart dice que en relación a la resistencia, que la resistencia implica, por un lado, empeño y energía, por otro lado, que hace pensar, que da curiosidad, que cuando se supera culmina por lo general en euforia. Por otro lado, dice que la calidad de cualquier trabajo queda reflejada en el tamaño de los obstáculos que se presentaron en el camino. Y por último, focaliza en algo de lo importante de concentrarse en la discordia y la impaciencia. Algo de todos estos conceptos a mí me resonaban muchísimo en este momento. Y dice que lo natural es parar, evitar o no hacerlo. A partir de ahí yo pensaba como, bueno, si lo escénico virtual, que todavía no sabemos bien cómo nombrarlo, genera algún malestar, pensar en el ámbito académico y pedagógico, cómo poder usarlo como estímulo. Y todo esto sucedía un poco también a partir del intercambio, a veces con estas frases un poco que cuento de algunos estudiantes. Frente a eso pensaba en de qué forma se puede, sí, tal vez suena un poco ambicioso la idea de trascender la virtualidad, no por trascenderla, pero como, bueno, por un rato como olvidar algo de los dispositivos. Y me parecía, más allá de todas estas resistencias que enuncio, necesario pensar este contexto y este momento en sí mismo. Yo creo que, lógicamente, lo teatral no es plausible de virar o de mutar definitivamente a nada de este formato, creo que en eso estaremos de acuerdo. Y creo que obviamente no hay que claudicar con esa idea de poder volver a lo presencial en la medida que sea posible cuando suceda. Pero sí me parece necesario para este momento y este contexto pensarlo en sí mismo. Entonces, aparecieron cosas en la cursada, aspectos en relación a cómo reflexionar en trabajar la actuación o las escenas. Perfecto, me queda un minuto. Indagando en los dispositivos, indagando en el dispositivo, en el funcionamiento, en su naturaleza y en sus limitaciones. Algo de eso fue muy clave. Y voy a ir un poco a lo que es el proyecto integrador. Por lo general, en la cursada trabajamos con textos y dramaturgias del siglo XX, de realismo y naturalismo, autores desde Strindberg, Ibsen, Chekhov, Williams o Pinter, por ejemplo. Frente a eso, en las posibilidades de los trabajos del proyecto integrador, yo postulé o planteé, y después a partir del intercambio con los estudiantes fuimos como revisándolo, como distintas posibilidades de adaptación. Por un lado, la primera que era como crear un verosímil para la escena de por qué sucederá en un formato virtual. Por ejemplo, un estudiante hizo una escena de traición de Harold Pinter, donde Jerry y Robert, que son dos personajes, se encuentran en un restaurante. En este caso armó como un marco argumentativo donde no se sentía bien ese día, entonces llamaba al amigo porque en realidad no se animaba a decirle lo que le tenía que decir presencialmente. Otro estudiante eligió, la otra situación es adaptar la escena a este contexto real, que es otro estudiante, por ejemplo, eligió hacer una escena de casa de muñecas, donde Krogstad llama por teléfono a Nora un poco para solicitarle, un poco para increparle, un poco para solicitarle también su ayuda para conservarle su trabajo, y enuncia como la complejidad del riesgo de perder su trabajo en este momento así de pandemia. Y por último, la última posibilidad que surgió era
no evidenciar el dispositivo, quizás más propio de un lenguaje realista, y quizás más propio también, por lo general, al menos, de las reglas y las leyes cinematográficas. Una estudiante que convivía con su pareja eligió hacer una escena de Casa de Muñecas con la cámara fija puesta en algún lado, y otra estudiante, por ejemplo, eligió hacer la cámara como una especie de seguidor, que tenía una persona que la seguía, como si fuese la mirada subjetiva de otro personaje, que era Treples, en este caso porque ella hizo una escena de la gaviota de Anton Chekhov. Bueno, creo que estoy en tiempo. Correcto. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por todo, Ariel, me encantó. Gracias. Nuestra próxima expositora es Florencia Sima, quien presenta Del cuerpo real al cuerpo virtual. Hola, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto, Florencia. Lo que les pido es disculpas porque no me anda la cámara, así que voy a hacer solo una intervención desde la voz. No hay ningún problema, pongo la placa de fondo, no te hagas problema por eso. Bueno, muchísimas gracias. Así estuve durante toda la cursada con mis alumnos y es un poco lo que también sobre lo que voy a hablar. Bueno, ¿qué tal a todos? Yo dicto la materia Técnicas Corporales y Expresivas 3 en la carrera de actuación. Les quería explicar un poquito por dónde va la materia. Digamos que la materia de algún modo propone un viaje de exploración hacia las posibilidades expresivas del cuerpo en escena, ¿no? Y uno de sus objetivos es como descubrir la teatralidad en el movimiento danzado y también entender esa teatralidad desde el conflicto físico y al actor, y al cuerpo del actor como hacedor del relato escénico, ¿no? Un poco lo que pienso es que, obviamente, que en un marco presencial la experiencia de aprendizaje está íntimamente ligada al descubrimiento de esa corporalidad, ¿no? De esa materialidad del cuerpo en escena. Es decir, trabajamos básicamente sobre la presencia y cómo se construye esa presencia danzada. A mí siempre me gusta abordar el concepto desde lo que tiene que ver con el concepto de la plasticidad, ¿no? A ver, como un cuerpo plástico, dúctil, versátil, disponible, ¿no? Con registro para interactuar con otros cuerpos, para danzar con otros cuerpos, y también como de redescubrirse de alguna manera en contexto, ¿no? Y entonces, un poco lo que me interesa que los alumnos puedan investigar en la materia es ese potencial interpretativo, esa, digamos, esa danza singular, y eso, profundizando en sus capacidades plásticas y expresivas. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo desplacé toda esta experiencia que tiene un 80% de cuerpo a este contexto, ¿no? A través de la plataforma virtual? Y la verdad es que fue interesante. En un primer momento, digamos que no estaba muy convencida cuando el cuatrimestre, digamos, aquí iba a poder lograr lo que finalmente logré. Perdonen que se subió mi gata a la mesa. Y en un primer momento, uno de mis objetivos fue que ellos pudieran de algún modo encontrar esa motivación, ¿no? Porque era muy complejo esto. Tuvimos 2 clases presenciales y era un grupo muy potente a nivel grupal. Y entonces la idea fue como que no perdieran esa motivación. Entonces, para experimentar con el cuerpo en soledad, básicamente. Entonces, una de mis primeras consignas fue que se filmaran bailando una música que les encante y que pusieran la cámara y que bailaran como si bailaran enfrente del espejo, ¿no? Y la verdad que eso fue muy hermoso y después, bueno, continuamos con esta idea de lo que era, de lo que después se llamó la muestra que hicimos, que fue Solos Confinados. Pero bueno, me gustaría retomar este concepto de la plasticidad, ¿no? Porque me interesa trabajar en el intérprete, digamos, esa cualidad flexible, esa disponibilidad, tanto psíquica, física como emocional para experimentar. Y de algún modo es como que trasladamos este concepto de plasticidad para ser plásticos, para abordar y adaptarnos a este nuevo campo de acción, que era la virtualidad, ¿no? Una cosa que yo siempre les digo cuando improvisan en danza es como de alguna manera ir siempre a favor de la circunstancia, ¿no? Es decir, tomar lo que hay y transformarlo, tomar el error, tomar lo inesperado. Entonces,
es como decir, siempre es mejor ir a favor. Entonces, esta circunstancia nos permitió trabajar de este modo. Entonces, teníamos que ir a favor de un contexto en donde obviamente que no estaban sus compañeros, no había contacto físico, entonces fuimos a favor de estos solos, este trabajo en soledad que tuvo instancias muy importantes en las que ellos me iban compartiendo, ellos se filmaban y lo compartíamos en clase. También otra modalidad fue que yo les hacía prender la cámara y mientras ellos iban improvisando en vivo yo les daba lineamientos, eso también fue interesante. Pero a ver, se iba compartiendo el material conmigo y con sus compañeros y a través de las revoluciones ellos iban reformulando y complejizando el material, ¿no? Como boceto tras boceto. Fue un trabajo de mucha exposición realmente, pero a la vez para mí fue como, tuvo resultados muy profundos, muy hermosos y muy comprometidos. Y un poco yo lo que les decía es como que no, como que está bueno no trabajar desde una mirada nostálgica, ¿no? Es decir, eso, querer recuperar lo que nos pasó en esas primeras 2 clases presenciales, sino adaptarnos, ¿no? Y bueno, y en fin, la otra cosa que me preocupaba era ver si íbamos a poder generar código de trabajo, es decir, un mismo lenguaje. Y eso la verdad que maravillosamente se logró. Yo diría que de algún modo pudimos traspasar la pantalla, ¿no? Como se dice. Y lo que hubo fue como, que a mí era lo que más me interesaba, es que ellos pudieron comprender conceptualmente y físicamente cuáles eran las consignas, qué era lo que yo necesitaba que dieran. Y eso se logró, digamos, eso, las consignas se lograban filmándose y compartiéndolo, o por otro lado, trabajando en vivo con ellos, ¿no? Esas fueron como las 2 modalidades. Y después hubo mucho trabajo de reflexión teórica, mucho debate, mucha discusión, para entender conceptualmente qué era lo que estábamos haciendo. Veíamos videos de danza o de cine para acompañar, para analizar y acompañar el material. Y bueno, y particularmente es lo que me está sucediendo ahora con ustedes, la particularidad fue que como a mí me mandaba la cámara, si bien yo les hacía videos tutoriales en donde yo aparecía, porque también esto, digamos, el lenguaje corporal del docente no estaba, ¿no? Y eso también es muy importante. Y entonces nos conectábamos básicamente a través de la voz, ¿no? Una experiencia muy radial, si se quiere. Y digamos, lo que comprendí es que de algún modo experimentamos como una cierta corporalidad de la voz o de la palabra, ¿no? Los tonos, las intenciones, los volúmenes, y eso como que fue interesante, es como desplazar el concepto de corporalidad en este sentido a la voz. Y bueno, y en fin, lo que puedo decir para finalizar es que lo que sentí profundamente, y eso me parece que fue un gran logro de la cursada, de ellos, y bueno, de cómo fuimos llevando la cursada, logré que pusieran el cuerpo, es decir, que crearan experiencia física, ¿sí? Que se cansaran, que sudaran, que tuvieran hallazgos corporales. Lo que varió fue el contexto de comunicación de la experiencia, digamos. Pero hubo experiencia y eso la verdad que lo rescato profundamente y fue un trabajo de ellos maravilloso en ese sentido. Y para terminar me gustaría, nosotros leímos Free Play de Nadmanovich, que se llama Improvisación en ahora no recuerdo, la improvisación en la vida y en el arte, creo que estoy diciendo bien el título, que obviamente habla sobre la improvisación y cita en un momento una frase que para mí me parece como que es muy representativa y a ellos también les resonó mucho, que es así: si no estás bañado en transpiración, no esperes ver un palacio de perlas sobre una hoja de pasto. Y bueno, con esto cierro un poco mi presentación. Muchas gracias, Florencia. Gracias. Nuestro próximo expositor es Gonzalo Elizondo, quien presenta producción musical remota, alternativas para producir a distancia. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se ve bien? Te escucho perfecto, todavía no tengo imagen. A ver, un segundito. Bárbaro, se ve y se escucha genial. Perfecto, buenísimo. Bueno,
buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Gonzalo Elizondo. Soy profe de técnicas de grabación y sonido 2, que para resumirlo, digamos, o sintetizarlo, se podría decir que es más producción musical. Y bueno, principalmente en mi caso hubieron varios desafíos. El primero es el primer año que doy en la universidad. Entonces, bueno, un poco entrar y conocer cómo está conformada la facultad y un poco el perfil. Fue un desafío para poder entender también y encarar esta materia que es el primer año en el cual se dicta. Entonces, bueno, había que armarla de cero. Afortunadamente, encontramos muy rápido, recién escuchaba a un compañero hablar sobre el proyecto integrador y me parece que en mi caso fue algo muy importante poder enterarme prontamente de en qué consistía lo que teníamos que hacer en la materia y tener un trabajo unificado en el cual todos los alumnos tengan que participar de manera individual, porque de esa manera también conceptualmente me ayudaba a mí a poder ordenar el contenido y poder generar los pasos para poder llegar a ese resultado final. Que en una primera instancia el trabajo estaba orientado a producir un disco, ¿sí? Un disco en el cual cada uno de los alumnos tenía que componer una canción, digamos, y producirla, ¿cierto? De principio a fin. El resultado final tenía que ser esa canción que en un origen quizás iba a ser una composición digamos, más cercana a lo que es un boceto, que vaya adquiriendo cada vez la forma de una canción, una producción musical completa con la instrumentación habitual que hay en los géneros, obviamente que cada uno fue eligiendo o sobrellevando. Al principio quizás estaba orientado todo a la utilización del estudio, en particular del estudio que está en la universidad, con lo cual el material que está dispuesto ahí, digamos, es de muy buena calidad, es profesional, entonces quizás el concepto de trabajo estaba orientado estéticamente también al uso de herramientas que habían ahí. Por ejemplo, algo marcado dentro de las pautas que se plantearon a comienzo de año era la utilización de grabación de baterías acústicas, o aprovechando la microfonía que hay en el estudio y aprovechando que hay justamente una batería. Obviamente, digamos, nuestros dos primeros encuentros, que fueron las únicas clases que tuvimos de manera presencial, ahí pudimos primeramente llegar al primer paso, que era la composición. Los chicos tuvieron que componer 3 canciones y de esas 3 canciones íbamos a seleccionar una de cada uno para que luego pudieran seguir produciendo. Y esas canciones tenían que, digamos, estar desprovistas de alguna manera de producción en un principio. Simplemente tenían que tener una armonía, una melodía principal y una letra, ¿sí? Para luego, bueno, ir encontrándole, obviamente, cada una de las capas que van formando las texturas diferentes que conforman a la música. Entonces, ese primer trabajo, esa primera aproximación, ¿no? Que era la canción, por suerte la pudimos establecer en esas 2 primeras clases, o por lo menos dejar bien claras las pautas, y ya el resto fue directamente acoplarnos a la modalidad online, que la verdad que lo hicimos de una manera muy rápida y muy positiva. Yo en un principio tuve mucho miedo a que hubiera deserción de parte de los alumnos, porque me imaginé que muchos quizás iban a volver a sus países, o que quizás no tenían en sus casas las herramientas indicadas para poder hacerlo. Pese a todos los obstáculos, la verdad que la gran mayoría de los chicos llegó a completar la cursada, y todos los que completaron la cursada aprobaron, con lo cual, digamos, aprobaron además con trabajos muy buenos, y algunos chicos que tuvieron muchos problemas con cuestiones técnicas se las pudieron arreglar de manera maravillosa, y obviamente fui en eso fui siendo un poco más permeable para poder, para que ellos pudieran
digamos, con las condiciones técnicas que tenían, ir resolviendo. De hecho, me llevé muchas sorpresas muy gratas de gente, no sé, que grabó voces con celulares o con, digamos, micrófonos no convencionales que quedaron sonando en sus producciones porque no había otra alternativa, y eso, digamos, fue a través del esfuerzo y del trabajo de ellos, obviamente siguiendo las indicaciones y acercándoles herramientas que podían estar a mi alcance. Pero lo principal creo que fue el descubrimiento de un plugin que se llama Audio Movers, que en particular nos permitió poder compartir. Es un plugin que uno puede introducir dentro de cualquier DAW, es decir, dentro de cualquier programa de grabación y producción. En mi caso uso Pro Tools, entonces lo podía insertar dentro del máster de ese DAW, ¿no? De Pro Tools, y de esa manera yo les podía compartir a los chicos el audio en una calidad profesional. Entonces, de alguna manera, digamos, todo este quiebre que hubo, ¿no? y lógico por el distanciamiento, por no poder encontrarnos en el estudio, de alguna manera con este plugin pudimos acercarnos y tener una escucha fiel, que es en definitiva lo único que importa de manera, digamos, innegociable de materia, que lo que estemos escuchando sea fiel, porque si no, no hay manera tampoco de referenciarse o de tener, digamos, de tener algún tipo de feedback. Entonces, esta herramienta realmente es maravillosa, nos permitió eso, y realmente la interacción de ellos y poder escuchar ellos el avance de los trabajos hizo que el nivel fuera subiendo. Incluso algunos alumnos que en un principio, no solo por cuestiones técnicas, sino también quizás por falta de experiencia, digamos, estuvieron casi al borde de no llegar a esa primera instancia. Yo creo que el poder observar y el poder escuchar esto de los trabajos hicieron que esos alumnos pudieran integrarse y pudieran completar la cursada con trabajos de muy buena calidad. Entonces, llevando eso al terreno laboral, y para cerrar, creo que el descubrimiento de eso en lo personal también me ayudó. Actualmente las producciones que hago las estoy haciendo todas a distancia y con resultados súper óptimos. Por suerte no he visto interrumpido mi trabajo, al contrario, creo que es un momento también, en mi actividad en particular, justamente para producir, para hacer música, necesitamos a veces estar aislados y estar en un contexto quizás de encierro para generar esa conexión con lo que estamos haciendo en términos sonoros. Y creo que en ese caso la poca deserción de los alumnos y el alto grado, digamos, de que terminaron la cursada y aprobaron, me dio la pauta de que es una actividad que con la pandemia, digamos, más allá de lo trágico de esa situación, es una actividad que se puede sostener a través de la conexión de internet, digamos, y de manera muy fluida. Así que les agradezco a todos. Ahora escribo, sí, la herramienta se llama Audio Movers. Ahora la coloco ahí en el chat. Gracias, Gonzalo. A usted. Nuestro próximo expositor es Marcelo Follari, quien presenta eventos musicales en tiempos de coronavirus. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Bueno. Vamos a ver si se ve la cámara. Primero que todo, se ve genial. Estamos en un momento. ¿Se ve genial? Bueno, como vos habrás visto y todos los que están acá, he renombrado la materia. La materia originalmente se llamaba Producción Musical 1. Bueno, yo soy docente de Producción Musical 1, soy exalumno de la carrera y aparte soy sociólogo, así que ahora porque tengo que contar esto. Y básicamente decidí renombrar la materia. Este cuatrimestre me tomó el título personal de renombrarla de Producción Musical 1, Eventos Musicales, a llamarla Producción Musical 1, Eventos Musicales en tiempos de coronavirus. Básicamente, la idea fue adaptar la materia a las circunstancias actuales, a esta pandemia, a esta cuarentena que estamos teniendo en Argentina y en el resto del mundo, y repensar un poco cómo trabajar, ¿sí?, los eventos musicales desde este lugar. Por un motivo fundamental. Hay que entender que hay que adaptarse a
situación y no podemos parar la actividad musical ni podemos parar la actividad de los eventos más allá de lo que suceda, digamos. Si hay una industria en la historia que ha sido resiliente al cambio, que ha sido de las que más ha cambiado en las últimas décadas, de la que más se ha transformado en la industria musical. Entonces no podemos decir que paramos todos simplemente porque no podamos hacer un evento. La realidad es que se pueden hacer cosas y desde la materia lo que decidimos hacer es trabajar reformulando un poco el esquema del evento, del proyecto integrador, que es un evento, ¿sí? Un evento real que tenían que hacer los chicos, a trabajar algo distinto, casi que llega hasta el evento real, que es la realización de una propuesta y de un anteproyecto de evento para poder realizar a futuro, que por lo menos puedan hacer más adelante en la carrera, por lo menos, ¿no? Esto sirvió para varias cosas. Primero, para trabajar todos los contenidos de la planificación académica. Quedamos como responsable de una materia que se da al inicio de la carrera y teniendo ingresantes. Obviamente, parte de mi gran responsabilidad es que los chicos salgan con todos los cimientos bien entrenados en los cimientos de la producción musical para poder seguir adelante en su carrera y con otras materias. Segundo, un trabajo que es importante es la lectoescritura. Yo hago mucho hincapié en la capacidad de leer y en la capacidad de escribir que tengan los chicos, digamos. Un buen productor musical que no sepa escribir un anteproyecto va a fallar. Y entonces es importante, y más en esta parte del mundo donde estamos tan atados a la actividad del Estado, por ejemplo, donde que a nivel municipal, a nivel provincia, a nivel nacional, se trabaja mucho presentando anteproyectos, ¿sí? Para ganar Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, ¿sí? Municipalidades, ¿sí? Gobierno de la ciudad. Es importante que los chicos puedan escribir un anteproyecto con claridad. Entonces trabajamos la capacidad de lectoescritura, pero también la capacidad de hacer un proyecto que sea consistente en todas las cosas que proponen, ¿no? Desde el público objetivo, desde la música, desde la artística que van a poder trabajar, desde el presupuesto, ¿sí? Desde todos los aspectos de los objetivos centrales, que los objetivos estén alineados con la artística, que estén alineados con el presupuesto que quieren trabajar. Otro punto importante, yo decía lo de sociólogo, y esto es importante, hay que entender el contexto en donde se vive. Entonces la realización de un evento siempre está en algún punto alineada con el contexto sociocultural, con el contexto económico, con el contexto cultural de un país. Nosotros trabajamos eso, y uno de los objetivos de este cuatrimestre tuvo mucho que ver con eso, en el sentido de adaptar el proyecto a las reglas del aislamiento social preventivo obligatorio y del distanciamiento social. Entonces el proyecto y el anteproyecto que tuvieron que presentar los chicos tenía que tener en consideración los protocolos, los decretos y las actuales circunstancias que estamos viviendo. Esto para los chicos fue un desafío enorme. Obviamente hasta mayo estamos todos acostumbrados a ir a un recital. Bueno, hoy eso se acabó, pero hay posibilidades y hay muchas alternativas disponibles hoy en día, sobre todo a través de la tecnología, para poder encarar un proyecto integrador. Y entonces, lo que se les pidió a los chicos es, bueno, ¿quieren hacer un evento? Bueno, planifiquen una idea de un evento, trabajémoslo, pero tengan en cuenta estas reglas que están hoy, ¿sí? La realidad presente, la realidad que nos toca vivir. También tengan en cuenta otra cosa que es fundamental, y es entender la lógica del negocio de todo esto, digamos. No importa que tan grande sea el proyecto o que tan chico lo haga, siempre tenés que tener en cuenta en algún punto que estás trabajando con costos, con ingresos y con egresos. Y eso fue un objetivo fundamental que yo siempre pongo en el trabajo de presupuesto y de financiamiento de eventos dentro de la materia. Por ejemplo, si vas a hacer un proyecto que lucra un proyecto de streaming en 3 países, bueno, ¿cuáles son los costos asociados a eso? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En qué lugar? ¿En una casa? ¿Qué servicio de streaming vas a usar? ¿Vas a usar un servicio gratuito, un servicio pago? ¿Vas a pagarle a los artistas? ¿Vas a usar artistas emergentes? Bueno, toda esa lógica y esa consideración nosotros la tuvimos en cuenta a la hora de hacer el evento. Un poco lo que contaba Gustavo Ameri al principio, no podemos olvidarnos, y esto, que la realidad de los eventos representan hoy en la Argentina y en el mundo alrededor de 2/3 de lo que significa la industria musical. Es por eso que en algún
punto podemos decir que la industria musical está en una profunda crisis en este momento, ya que si podemos, digámoslo así, yo se lo digo a los chicos de esta manera, es como si tuvieras una mesa que antes tenía 4 patas y ahora tiene una pata sola, porque el 75% de los ingresos que representaban los ingresos de la industria musical hoy ya no están. Pero eso no implica que la industria va a fallecer o va a morir definitivamente, sino que la industria se va a transformar y va a haber nuevas realidades, ¿sí? Seguramente tal vez no vamos a tener eventos hasta que haya una vacuna o hasta que haya una gran inmunización de la población, pero pues seguramente vamos a encontrar alternativas y esas alternativas hoy están apareciendo. Simplemente cerrando, este segundo cuatrimestre vamos a ir mucho más a fondo en la parte que tiene que ver con el live stream, con el streaming en vivo de eventos musicales. Yo suelo trabajar mucho en las 2 o 3 primeras clases, la parte más conceptual, la parte más de discusión, la parte más de pensamiento crítico de los chicos, y ir trabajando, bueno, ¿cómo hacemos hoy para que todo esto siga sucediendo? ¿Sí? Vamos a dar varios ejemplos y vamos a trabajar con algunos de afuera, algunos ejemplos que se están dando acá, y empezar a trabajar posibilidades que están surgiendo, que las vemos hoy en Instagram, las vemos en YouTube, en Twitch. Hay un montón de posibilidades que los chicos pueden utilizar para realizar eventos, y la verdad estaría bueno que ellos se jueguen a realizar algo interesante, por lo menos a pensarlo y a hacer un demo de algo interesante. Otra cosa es importante, hemos estado, por lo menos desde mi cátedra, en contacto con la gente de producción, bueno, con nuestros colegas de producción 2, con Nadia Freiman, que va a estar ahora dando producción 2, con Gustavo también. En algún momento intercambiamos también la planificación académica. Y el objetivo es que haya una continuidad. En un tiempo especial, se requieren soluciones especiales, podríamos decir, y la idea es que haya un trabajo más bien coordinado entre las diferentes docentes del área de producción musical, para que, bueno, los chicos vayan adquiriendo ese gradiente, ¿no? No es lo mismo verse la cara con un alumno o con un alumno en el aula, digamos, que verlo en forma virtual, pero por lo menos me parece interesante que tenemos la experiencia de ellos y la podemos transmitir a los otros docentes para que todos estemos más o menos alineados en el objetivo final, que es que por lo menos en el área de eventos, que es el área que a mí me toca, los chicos tengan la capacidad y las herramientas y las posibilidades de desarrollarse a futuro. Importante también me parece es trabajar la consistencia. A veces hay muchos elementos que se pueden utilizar para hacer un buen proyecto integrador. En las redes, bueno, en YouTube hay un montón de cosas, se pueden utilizar imágenes. Yo trabajo mucho con imágenes de eventos, como elementos disparadores para trabajar conceptualizaciones de eventos e ideas de eventos. Hay muchísima información también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, de eventos que se han realizado. Y bueno, básicamente la idea es que los chicos tengan un pensamiento que puedan bajarlo a la realidad, que puedan sentarse y trabajar grupalmente. Lo último que voy a decir es que en algún momento yo inicialmente pensé en hacer trabajos individuales, pero después viré en medio del camino, hice un volantazo y dije, vamos a trabajar en forma grupal. Y la verdad que funcionó maravillosamente bien. Todos los chicos tienen WhatsApp, todos están conectados, todos están en las redes. Hicimos Skype en algún momento para darle apoyatura a un par de grupos que andaban más flojos, y la cosa se resolvió bastante bien. Así que no hay que tenerle miedo a las redes, no hay que tenerle miedo al streaming, no hay que tenerle miedo a nada y hay que seguir avanzando. Así que nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Nuestra próxima expositora es Cecilia Gómez García, que presenta ¿Qué se gana cuando se pierde la corporalidad? Enseñar vestuario en la virtualidad. Hola, Cecilia. Cecilia, ¿vos me escuchás? Bueno, se ve que tenemos ahí un tema de conectividad. No te preocupes, Cecilia, ahora paso al otro expositor y luego volvemos con vos. Aprovechamos y reinicia tu PC o tu celular con lo que estés en este momento. Nuestro próximo expositor es Ronnie Kesselman, que presenta Cruce de Cátedras. Hola. Hola, Cecilia, ¿te escucho? Sí, ahí sí. Bien.
Te escucho. Bien, genial. Dejemos el Dale. audio. Buenísimo. ¿Se ve la también? cámara también. Perfecto. Bien, genial. Bueno, buenas tardes. Disculpen por el inconveniente. Mi nombre es Cecilia Gómez García. Soy licenciada en Diseño de Espectáculos y diseñadora de vestuario. Egresada de la Universidad de Palermo y actualmente doy Diseño de Vestuario 1 para la carrera de Diseño de Indumentaria, para la gente de Diseño de Indumentaria, no específicamente de la carrera de vestuario. Bien. Bueno, lo que solemos hacer en la cátedra es una propuesta de diseño de vestuario para una ópera. Justo este cuatrimestre decido cambiar la ópera que venimos trabajando todos los años. Y bueno, tuve como todos unas dos clases presenciales y después pasamos a la virtualidad. Lo que se hace es el desarrollo de la propuesta de diseño, bien, análisis de obra, análisis de los personajes, el background, otras puestas en escena que haya habido y tal. Y luego, bueno, ya proceso de figurines y tal, bien. Finaliza, digamos, el proyecto integrador finaliza con una propuesta de una puesta en escena. Bien, en la facu tenemos los estudios y el teatrito, donde tenemos la parrilla de luces y tal. Entonces, bueno, les propongo a las alumnas llevar este proyecto que muchas veces queda en el papel, llevarlo a la realidad y armar una pequeña puesta en escena con uno de los personajes que diseñan, con alguna actriz, actor, lo que fuese, bien, y hacer una pequeña dirección, bien, como para que tengan una aproximación a lo que es esta experiencia del trabajo del vestuarista con el actor, qué pasa con ese vestuario en escena, en movimiento, la relación con las inseguridades o no de el cuerpo del actor, bien, incomodidades, posturas, cómo ese vestuario modifica o no el cuerpo del intérprete, bien. Y también cómo incide la luz, la escenografía, bien, cómo interactúan todos estos discursos y cómo influyen específicamente al vestuario. Bien, esta es una como de las propuestas que tiene la cátedra, que obviamente en la virtualidad es imposible de llevar a cabo, por lo cual, bueno, empezó todo un replanteo de, bueno, qué podemos ganar, justamente, que es un poco el título de la ponencia, qué podemos ganar cuando perdemos todas estas experiencias que tienen que ver con lo corporal, con la relación, el trabajo más en equipo, bien. Entonces, la propuesta fue un poco trabajar con, digamos, un desarrollo como si nosotros fuésemos las realizadoras, bien, de estos vestuarios, bien, o como si nosotros estuviésemos presentando una carpeta de proyecto para un teatro fábrica, un teatro que tiene sus propios talleres de realización. Entonces, acompañado del figurín, que es el boceto del personaje, bien, con el diseño, nosotros acompañamos eso con un geometral, bien, que es una representación en plano de la prenda de carácter técnico, y un despiece de moldería. Además de eso, les pedí cálculos de materiales, bien, y cálculos de costos, dentro de lo que era posible, obviamente, en este contexto de pandemia, ¿no? Pero bueno, en ese cambio, digamos, lo que ganamos fue un poco de tener como esta experiencia más concreta, más profesional, de empezar a desglosar eso que muchas veces cuando nosotros diseñamos y no tenemos como esta pata de esta visión del realizador, de empezar a pensar concretamente, bueno, pero sentémonos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a llevar a la realidad? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto metraje de tela vamos a necesitar? ¿Cómo se van a generar esos volúmenes? ¿Vamos a necesitar estructuras inferiores que nos soporten estos textiles y tal? Entonces, bueno, todas esas preguntas fueron las que fueron apareciendo a lo largo de este desarrollo, de este trabajo, que fue el que reemplazó, digamos, el trabajo de la puesta en escena. Bien. Después, bueno, mencionar algunas cuestiones también con lo que tiene que ver con la virtualidad. Creo que nos obliga no nos obliga, sino nos pone a todos en la situación de un poco rever todos los, y también por el tiempo que tiene uno de más, ¿no? De rever todos los contenidos teóricos y tal, cómo abordamos la materia, cómo digitalizamos absolutamente todos los contenidos que tenemos, y también a su vez obliga a los alumnos trabajar, que por ahí en otras materias es lo común, pero no en vestuario, porque hay algunas de las alumnas que siguen trabajando de manera, digamos, artesanal, a mano, a lápiz y tal,
las obliga a empezar a incorporar herramientas como Illustrator, Photoshop y tal, que es muy llamativo. Para mí en realidad es muy llamativo que una alumna de cuarto año por ahí no tenga ya esas herramientas interiorizadas, pero bueno, me han llegado comentarios de alumnas que sí, pudieron a lo largo de esta materia y como una exigencia también para la corrección, para que sea más dinámica la corrección y tal, volcar todos los figurines y tal, pasar todo a digital, ¿bien? Después, mencionando un poco el tema de las correcciones, también que creo que lo mencionó uno de los presentadores recién, el tema de abrir las correcciones a todos los participantes del aula, bien, que muchas veces quizás como son, en mi cátedra no son más de 15, 16 chicas, entonces solemos hacer correcciones muy puntuales, personalizadas y tal. Entonces está bueno esto de abrir la corrección, porque muchas veces hay, obviamente, cuestiones que atraviesan en común a todos los trabajos y me parece un momento muy enriquecedor para todas. Bueno, a ver si acá me hice una anotación más o menos de lo que quería mencionar. Bien, y después también me parece algo importante que también lo han mencionado, esta cuestión de tener un grado de comprensión a las situaciones particulares de cada alumno. A mí me ha tocado también tener alumnas extranjeras que han tenido que volver a sus países, tomar vuelos de repatriación, alumnas con familiares médicos y tal, en situaciones muy particulares, con chicos y tal, entonces me parece que es muy importante. Yo creo que igual se va a vivir otra situación en el cuatrimestre que viene, porque ya estamos todos más acostumbrados, ¿bien? Pero me parece importante esto, la comprensión, también la comprensión de ellos hacia uno, porque la verdad que los docentes también tenemos situaciones muy particulares dentro de nuestras casas en esta situación. Y bueno, básicamente eso, cortito y al pie, creo que ya con eso estoy. Gracias, Cecilia. Nuestro próximo expositor será Ronnie Kesselman, que presenta Cruce de Cátedra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ronnie? ¿Me Buenas escuchan tardes. bien? Se escucha y se ve Buenas perfecto. tardes. Genial, bueno. Obviamente, como nos estuvo pasando a todos, mi cátedra también tuvo que virar de forma radical. Y les cuento, yo generalmente lo que doy son lo que se llaman materias combinadas desde hace un par de años en la facultad. Históricamente estoy en el departamento de cine y televisión, pero a partir de la apertura de las cátedras de teatro, se empezaron a incorporar en mi cátedra de realización audiovisual 2 de cine, por momentos alumnos, estudiantes de la carrera de dirección de teatro y en otros cuatrimestres estudiantes de la carrera de actuación. Entonces, básicamente lo que hacemos en realización 2 es dirección de actores, ¿sí? Para directores de cine. Y, digamos, los directores de teatro se incorporan como una primera experiencia de dirección de actores frente a cámara, ¿sí? Y cuando la cátedra es actuación, se incorporan como una primera experiencia de actuación frente a cámara. Claro que cuando empezamos, obviamente tuvimos 2 clases presenciales, el proyecto integrador era muy diferente al que terminó siendo. Ellos trabajan desde una idea original, la composición del guión, la puesta de cámara y la realización total de un cortometraje de 3 minutos. Empezaron desde la primera clase a trabajar en sus proyectos que yo divido en pequeños grupos. Y bueno, al poco tiempo nos dimos cuenta que esos proyectos no iban a ser viables, que no se iban a poder realizar, por el tema justamente de la pandemia y de la cuarentena. Entonces les planteé en forma muy amena y sutil que esos proyectos eran muy lindos, pero no los íbamos a poder hacer. Entonces lo que me planteaban en las 2 cátedras, tanto de la mañana como de la tarde, era, bueno, una carpeta de producción simplemente con esos proyectos como para poder realizarlos a futuro. Y me negué rotundamente, porque dije que teníamos que encontrar la manera de poder adaptar esas ideas y poder realizarlas dentro del contexto pandémico que nos toca.
les mostré un video que alguno de ustedes habrá visto, que se llama El pez y yo, de Barak Abibifar, perdón, que dura 1 minuto 30 y se rodó en 30 minutos, y el director hizo todo. Dirigió, puso cámara, actuó, hizo la música, y es un video que se transformó en un video viral muy interesante. Y les dije, bueno, si él lo pudo hacer, ustedes también. Y bueno, tuve una respuesta muy positiva, se entusiasmaron mucho y terminaron virando a proyectos en los cuales lo interesante, por ejemplo, es que tuvieron que actuar entre ellos, no podían conseguir actores de afuera, y el que tenía que actuar era el que tenía la mejor cámara en su casa. Entonces, ¿esto a qué nos llevó? A que los alumnos de dirección que no habían actuado nunca actuaran. Y por otro lado, que los directores hicieran una dirección remota por primera vez, ¿sí? Comunicándose por celulares y por Zoom y por otros medios. Esto también llevó a que los actores vieran y sintieran qué es esto de actuar, ¿no? Recibiendo indicaciones remotas, qué es una composición de plano, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que los resultados fueron geniales, geniales, muy, muy emocionantes. Las temáticas viraron prácticamente todas a problemáticas de la cuarentena, a conflictos actuales o de ciencia ficción. Y bueno, y ellos quedaron muy, muy contentos, muy conformes, y la verdad que alabé el gran esfuerzo que hicieron para poder llegar a presentar cortometrajes de 3 minutos de una calidad increíble, por más que estuvieran solos en su casa y trabajando a mucha distancia, ¿sí? Por ejemplo, una alumna había quedado en Perú, por esto que cuentan que gente que quedó varada en el exterior y se filmaba en Perú con la dirección de sus compañeros desde Buenos Aires, ¿sí? Así que bueno, básicamente creo que es eso, no tengo mucho para agregar, ¿sí? Fue una experiencia realmente muy, pero muy satisfactoria. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Nuestro próximo expositor es Fabián Kessler, quien presenta performance sonora sincrónica y colectiva en tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me están viendo y escuchando? Se escucha y se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Fabián Kessler, yo soy licenciado en composición electroacústica y programador interactivo para la escena. También construyo sensores. Y aclaro esto porque el proyecto integrador mío tenía que ver con justamente tomar la facultad de diseño, la de Jean Jaurès, y hacer instalaciones interactivas con sonido y video en las aulas. Obviamente esto se canceló. Tuvimos 2 clases solamente presenciales y bueno, como pasó con todo lo que están contando, tuvimos que reformular todo. Ahora voy a contar un poco cómo fue. Yo me quería tomar 2 minutos para, acá me anoté algunas cosas, para hablar un poquito de la plataforma, de Blackboard, ¿no? De algunas cuestiones concretas que tuvimos que enfrentar como docentes. La plataforma, al principio yo tuve, como creo que varios docentes tuvieron algunos problemas, porque estaba un poquito también en estado inicial, fue mejorando. Yo estuve como participando bastante en el feedback de las cosas que me pareció que había que mejorar. Creo que mejoró después mucho. Pudimos compartir el audio con el video, lo cual en mi caso, como tenía que enseñar estilos musicales contemporáneos y mostrar trabajos de danza y de teatro, servía mucho. También me sirvió para que la presentación de los trabajos prácticos, los chicos pudieran justamente mostrar en vivo, sincrónicamente, sus trabajos en video y en audio. Y en eso la verdad que la plataforma funcionó bien, ¿sí? La verdad que fue mejorando bastante. Bueno, por otro lado quería contar algunas, lo único que todavía no permite la plataforma, que para mí tendría que permitir, es descargar el video, solamente se puede ver online. Digo esto yo como una estrategia para mantener el interés de otras que ahora voy a contar. Yo me tomaba el trabajo de grabar por mi cuenta las clases, editarlas y subírselas, ¿sí? Todas las clases, no solo para que repasen, además porque obviamente en mi materia había bastante material técnico, que no era fácil que lo recuerden todo, más allá de los apuntes que yo diseñaba, sino porque como le pasó a muchos chicos, viajaron
y se perdieron clases, ¿sí? Entonces, obviamente, clases de 4 horas te perdés, realmente es difícil después. Entonces, bueno, yo como docente me tomé el trabajo, también, bueno, ellos creo que lo reconocieron, yo les pedí justamente esa contraparte. Fue un trabajo realmente duro, tanto de mi parte como la de ellos. Yo traté de no quejarme, ¿no? Como veía que a veces me contaban amigos o familiares de que los profes a veces se quejaban de la pandemia y que los alumnos estaban desmotivados. Yo traté de ir directo al grano, como que en ese sentido soy un poco más práctico, como que trato mucho tiempo a eso, porque si no se hacía muy charla de café, me ha pasado, incluso yo de presenciar clases donde media hora de la clase era hablar de la pandemia, y la verdad que, qué sé yo, a mí no me interesaba que pase eso. Preferí ir a que quede lo más significativo, lo más fuerte posible el aprendizaje bajo estas circunstancias. Por eso, bueno, mis estrategias decía, subir los videos, grabar audios, armé un grupo de WhatsApp, lo cual me fue muy útil y lo recomiendo, porque me servía para mantener el interés, ¿sí? Es muy importante, creo, en esta circunstancia, mantener el interés, pasarles links de trabajos que tenían relación con lo que vimos en la clase. Ellos también compartían, se motivaban, ¿no? Compartían links de cosas todas relacionadas a lo que se vio en clase, lo cual eso, la verdad que fue muy productivo, ¿no? Tomar la tecnología en nuestro provecho. Tuvimos muchos trabajos prácticos, la verdad que fue muy buena la recepción, obviamente con algunos costó más, pero se fueron después poniendo al día con eso. Eso me sirvió a mí como evaluación en proceso, ya que la evaluación diagnóstica la pude hacer por suerte presencial, o sea, conocer los intereses para moldear la currícula también un poco en base a sus propios intereses. Nos dio un compromiso de docentes y de alumnos, y bueno, hablando ya ahora sí de lo que fue el proyecto integrador, lo que planteé fue un concierto con lo más posible en vivo, o sea, lo más posible concierto, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cómo podíamos armar un concierto con público, tocando grupalmente? Bueno, fue realmente todo un proceso. Yo hice un video, si les interesa, voy a dejar el link, donde no solo está el concierto, sino también está todo lo que fue el proceso, ¿sí? El aprendizaje tanto mío como de ellos, porque tuvimos que probar herramientas, tuvimos que ensayar los fines de semana. Fue bastante divertido. Además, eso cohesionó mucho al grupo, ¿no? Dio un sentido de pertenencia. Incluso tuvimos participación de Germán, ¿no? Que era el moderador del curso. Fue realmente, a pesar de la distancia, hubo como mucha cercanía, ¿no? Fue muy lindo, como tuvo un aspecto humano interesante. Decíamos que fue un aprendizaje técnico, después además había que aplicar lo estético que aprendimos en el curso. Eran muchos desafíos realmente, sobre todo para mí que soy el responsable, ¿no? Pero por suerte logré el compromiso de los chicos, ensayamos, como decíamos, bastante. Y el tema era lograr buena calidad de audio, como comentaron algunos docentes anteriores. ¿Cómo yo lograba buena calidad de audio? Que la gente los vea, yo quería que los vean, no solamente que toquen. Bueno, eso implicó algunas cuestiones técnicas. Usemos un software que se llama BB Audio, que es gratuito, que permite que uno pueda hablar por micrófono, reproducir la música de su software, y a la vez que se vea, todo eso está documentado en este video, yo me tomé el trabajo de hacerlo, es un video de casi 1 hora. Incluso hubo interacción entre instrumentos acústicos y electrónicos, lo cual fue muy lindo, que yo tomé lo que era el conocimiento preadquirido, dado que muchos de ellos tocaban guitarra, saxo, hubo de todo realmente, y la estética yo se la dejé libre porque realmente como trabajaron mucho, dejé que el estilo lo elijan ellos, que no lo sienta como una imposición. Sí tenían que usar el sonido en base al diseño sonoro que aprendieron conmigo. Aplicaron los sonidos que crearon, lo cual estuvo muy bien, porque fue como una integración. Entonces, hubo conciertos individuales, conciertos duales. No usamos sincronismo, o sea, no usamos ritmos regulares cuando había más de una persona, porque ya sabemos que existe algo que se llama latencia en Internet, que con que se corra un poquitito ya se perdía el sentido, ¿no? De si era una música pop, digo, con batería, a eso me refiero. Más que nada tratamos de usar estilos como ambient, que lo vimos en clase, estilo ruidista, estilo IDM, Intelligent Dance Music, o sea, fue por eso estuvo bueno porque pudimos aplicar parte de lo visto en este concierto. El tema del público estuvo interesante porque participaron, yo lo dejaba que se presenten, ¿sí? Y que a la vez todo esto les quede como un capital a futuro, porque realmente, gracias Marcelo, muy buenas, gracias ahí en comentarios.
Digo, uno, más allá que no sabe cuánto va a durar esto, que también esto va a ser una alternativa, o sea, ya sabemos que esto llegó para quedarse, o sea, cambió, y por más que recuperemos todo como era antes, esto ya les va a servir, y dado lo importante que es lo laboral en la facultad, yo creo que esto está bueno que lo dominen, porque realmente había mucho material técnico en lo que aprendimos, que hasta yo les decía eso, si el día de mañana ustedes, hasta para enseñarle a un profesor de yoga, o como había contado uno, ¿no? Que para las clases de yoga aplicar esto, de tener música en buena calidad y el micrófono en buena calidad, le cambiaba todo, porque que el audio suene bien es muy importante para mantener el interés. Si se escucha todo con ruidos, obviamente eso hace perder el interés. Ellos presentaron un anteproyecto teórico con fotos donde explicaban, yo les decía, piénsenlo para alguien que no sabe nada de esto, que de hecho es lo que más comúnmente ocurre, porque no es muy común que la gente busque los estilos electrónicos contemporáneos. Entonces hicieron una presentación donde teníamos las fotos de ellos mismos, que expliquen el estilo musical, que expliquen las motivaciones, técnicamente cómo lo iban a resolver, o sea que todo eso esté contemplado, ¿sí? Cosa de que esto sea un capital a futuro para quien lo quiera usar. Yo siempre tengo la idea de compartir, ¿no? Todos los descubrimientos que hago en grupal o individualmente, me interesa compartirlo. Me parece que eso es lo lindo cuando el conocimiento circula. Y dado que esto fue mucha investigación de todo el grupo realmente, yo lo dejo a disposición de quien quiera. Una cosita técnica, probamos con un software que se llama Jamkasam, que en teoría funciona bien, pero es bastante elitista ese programa. Tiene que tener una máquina muy potente, cosa que muchos chicos no tenían. Hay que tener una placa de sonido externa, si no directamente rechaza los testeos, hay que tener internet por cable. Entonces, yo lo resolví con Zoom, ¿sí? El Zoom, la realidad es que tiene un algoritmo de audio muy bueno, investigándolo un poco se le eliminan todas las cuestiones que tiene que comprime el audio o elimina los ruidos de fondo que a fines musicales no nos sirven. Entonces, tomando todos los recaudos en Zoom, el Zoom es una herramienta muy útil para conciertos y obras de teatro. Yo también brindo una materia que tiene que ver con lo teatral y también pudimos hacer obras de teatro a la distancia con este criterio, aprovechando el video y el audio del Zoom, ¿sí? Así que, bueno, la realidad es que creo que se pudo resolver bien, ¿sí? La verdad que no, a mí no me gusta hablar de mi propio trabajo, si fue bueno o malo, eso lo dirán quienes lo presenciaron, pero yo me sentí conforme, por lo menos creo que se logró una buena experiencia y bueno, yo también aprendí mucho, sí, creo que como docente fue un desafío muy fuerte, me llevó mucho tiempo, como creo que todos quedamos extenuados, ¿sí? Mucho más horas de lo que hubiera trabajado en condiciones normales, la vista, computadora, todo, ¿sí? Así que bueno, lo haré, ¿sí? Traté de no juzgar, de no opinar tanto en las clases y que ir al trabajo y me siento conforme en lo que resultó. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar el link para quien le interese ver cómo fue la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Sí, deja en el chat el link, que ya había algunos expositores ahí que te estaban pidiendo información y ver lo que resultó de todo eso. Gracias por tu experiencia. Muchas gracias. Nuestro próximo expositor es Gabriel Ostertag, que presenta Sin perder la interacción. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Te ¿Se ve? escucho y te veo perfecto. Ah, bueno, como yo no me veo, no está repitiendo. Bueno, a ver, pasaron muchas cosas, ¿no? Y una de las que siguen sucediendo es que esto está en movimiento constante, tanto para los alumnos como para nosotros los docentes. Y en un primer momento parecía, desde mi punto de vista, que esto era un desafío muy grande y que iba a ser algo pasajero. Y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta, y creo que todos nos dimos cuenta, de que no iban a ser un par de clases y que había que acomodarlo de tal forma que tenga un sentido cuatrimestral, que tenga un sentido propio más allá de la emergencia. Entonces, creo que ahí, cuando tomé conciencia de eso, empecé a idear realmente
una nueva cátedra que pueda contener valga la redundancia, los contenidos, pero que no pierda la frescura que tenía las clases presenciales. Algo imposible. Estaba tratando de buscar algo que no iba a poder lograr, sobre todo porque mi materia, todavía no lo dije, pero es música, ¿sí? Es música 2, donde la interacción en tiempo real es fundamental, porque es tocar, hacer ensamble. Entonces, un par de clases, por ahí podíamos dar elementos técnicos, pero si seguíamos con el objetivo de tocar juntos, íbamos a seguir frustrándonos tanto por Zoom como por el Blackboard. Son plataformas que no están diseñadas para tocar todos juntos, entonces tuvimos que idear una nueva forma, un nuevo método de aprender. Voy a contar cómo era el antes y el después para que tenga un poco de marco todo esto. Mis clases son de géneros musicales, ¿no? Diferentes géneros musicales de diferentes lugares del mundo, diferentes tiempos, donde abordamos elementos técnicos, y los últimos años lo que estuvimos haciendo era componer a partir de esos elementos técnicos diferentes géneros musicales y llevarlos a cabo en un recital, mezclando lo tradicional con la electrónica, buscando justamente ese equilibrio entre el fundamento que nos brindaba lo tradicional en algunas culturas musicales y la herramienta que nos generaba un sonido más fresco. Entonces, todo el tiempo en esas clases lo que estábamos tratando de experimentar era buscar un puente entre esos dos lugares, esencialmente, ¿no? Bueno, cuando ocurre lo de la pandemia y nos ponemos en serio a buscar un formato, veo que al principio es como bastante difícil encontrar la interacción entre una persona que está al otro lado, o sea, varias personas, y uno que es el que habla todo el tiempo. Y no generar que la clase se convierta en un monólogo, donde uno tira data y nada más. Entonces empezamos a buscar la interacción justamente, y lo logramos a través de un proyecto nuevo, integrador, que hicimos, a diferencia del que teníamos, que constaba de dos grandes partes: una teórica, de una investigación de algún género musical, que era algo que ya venía haciendo en otra época, y un podcast de divulgación musical, donde estos elementos técnicos, de alguna forma ellos lo representaban musicalmente y lo explicaban a través de este formato de radio, ¿no? Este formato de podcast. ¿Por qué del formato de podcast? Porque me interesaba mucho unir a todo el público estudiantil que tenía, ya que todos venían de diferentes áreas. Había algunos músicos, había algunos técnicos, había algunos que venían más de la producción del manager. Entonces, no todos podían tocar un tema musical, componer un tema musical. Entonces, se me ocurrió hacer este formato donde algunos iban a conducir, otros iban a componer y otros técnicamente iban a hacer que las cosas ocurran, que las cosas sucedan. Bien, en el medio de todas las clases fuimos viendo que el Blackboard no era compatible con uno de los programas que yo estaba proponiendo, que era el Ableton Live. Entonces tuve que dar algunas clases por Zoom. Y
vi también que el Blackboard, si bien tiene un lugar donde alojas los trabajos, visualmente para entrar y salir no era algo muy práctico, entonces propuse utilizar otro programa que era el Trello, que es un programa donde todos pueden colaborar en tiempo real, o sea, todos pueden tocar todo en todo momento, y ir corrigiendo y ir sumando. Entonces, con el Zoom, con el Blackboard, con el Trello y con el Ableton Live, empezamos a trabajar con idas y vueltas, porque íbamos todo el tiempo viendo nuevas dificultades, y saliendo de esas dificultades veíamos un poco más el horizonte y nos animamos a un poco más. Entonces, el trabajo práctico integrador constó, o sea, eran 28 alumnos, constó de lo siguiente. Es un trabajo práctico de un género musical donde cada uno puede elegir el género que quiere abordar. Hacían una investigación que colocaban en el y después grupalmente elegían a un técnico, a un músico, a un productor, que era un manager, alguien que no podía hacer las otras tareas, y a un locutor. Y entre esos equipos llevaban adelante el trabajo práctico de investigación, lo ponían en palabra, como en un programa de radio. Entonces, las personas podían ir a ver el trabajo práctico mientras escuchaban el programa de radio, el podcast, podían ir a ver el trabajo práctico en imágenes en el Trello, mientras escuchaban los ejemplos y las entrevistas que habían hecho a músicos. Bueno, en definitiva, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Con estas producciones, con estos nuevos formatos que proponemos para pasar este ratito de pandemia, ojalá. ¿Qué hacemos con todo este material? Y eso es lo que quiero resolver para el próximo cuatrimestre. Que no quede solamente en un trabajo práctico, sino que de alguna forma se pueda divulgar, que de alguna forma podamos interactuar con otras cátedras, ¿sí? que estén más en la órbita de la divulgación, que podamos interactuar con cátedras que estén más en lo técnico, para que resuelvan problemas técnicos. Y bueno, en esto, ¿no? El próximo cuatrimestre me gustaría jugar un poco justamente con ustedes, con los docentes, para ver qué nos pasa, si podemos poner en valor el trabajo práctico de cada uno, y por ahí podemos hacer algo más grande, ¿no? Donde ayudándonos en la interacción entre algunas cátedras, podamos enriquecer el trabajo de cada uno de los chicos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Gabriel. Si querés dejar en el chat el nombre de los programas que estuviste utilizando para que otro de los profes pueda verlo, genial. Nuestro próximo expositor es Nicolás Orribas, quien va a presentar Enseñar teatro en cuarentena. ¿Un desafío superado? Hola, bueno, buenas a todos y a todas. ¿Cómo Hola, estás, Dami. Nico? Buenas tardes. Se escucha y se ve genial. Maravilloso. Bueno, vieron que en la presentación Dami hizo la pregunta, ¿no? Digo, de mi ponencia, que es si es un desafío superado. Y bueno, después de haber escuchado a varios profes de la carrera de producción musical y algunos de la carrera de actuación o de dirección teatral, me tocó la parte más rara de todas. ¿Por qué? Porque la cátedra que di este cuatrimestre en la Universidad de Palermo fue proyecto escénico. Proyecto escénico implica una cosa, ¿no? Digo, entre otras cosas, pero implica por lo menos una que la pandemia impidió al 100%, que es terminar el cuatrimestre con una presentación física de estudiantes de cuarto año de la carrera de dirección teatral. O sea,
lo que tenía que resolver, lo que tuvimos que resolver durante todo el cuatrimestre, fue hacer teatro, pero fuera del teatro. ¿Por qué? Porque los teatros están cerrados, indudablemente. Bueno, pero para poder hablar de eso, quiero viajar un poquitito atrás en el tiempo. Mi nombre es Nicolás Orribas, como me presentó Damián hace un ratito. Yo soy guionista, autor y director teatral. Soy profesor de la Universidad de Palermo desde hace ya 12 años, en el área audiovisual, en guión audiovisual, y desde hace aproximadamente 7 años me dedico al teatro, soy dramaturgo y director teatral, y ya tengo varias obras en mi haber. En fin, este era mi cuatrimestre. Era el cuatrimestre en el que había soñado, era el cuatrimestre en el que finalmente mi carrera relacionada con el mundo de lo teatral podía relacionarse, podía unirse con mi carrera como docente. Cuando la coordinadora del área de teatro y espectáculo de la facultad me invitó a dar clase de proyecto escénico, entiendan que proyecto escénico es dentro de el último año de la carrera de los estudiantes, así que también traían mis únicos 3 estudiantes, pues son grupitos muy chiquititos, un montón de esperanzas y de sueños por cumplir, porque se supone que el desenlace de la asignatura no solamente es una puesta en escena de una pequeña obra teatral, sino que esa puesta en escena es en un teatro real. Recién, no sé si Ari Barón o alguno de los profes del área de teatro y espectáculos hablaba de las propuestas que hacemos dentro de la sala teatral de la facultad. En este caso, la propuesta era, por primera vez, los alumnos y alumnas del área de teatro y espectáculo iban a hacer sus obras fuera de desde ese aula teatral. Y entonces tenían exactamente las mismas esperanzas y los mismos sueños que yo como docente. Era mi primer cuatrimestre como docente del área de teatro y espectáculos y era su gran cuatrimestre, su último cuatrimestre para hacer realidad su sueño de dirigir por primera vez una obra de teatro en un teatro, en un espacio escénico real. Bueno, ya lo sabemos todos, venimos hablando de eso desde hace 1 hora y media, así que llegó la pandemia y con la pandemia llegó la prohibición. Y no solo implicó para nosotros dar un paso hacia la educación virtual, que paso fue el más sencillo de dar, sino que también implicó un poco acompañar esa ruptura de los sueños y de las esperanzas de estos 3 estudiantes que estaban con ganas de estrenar por primera vez su obra de teatro. La verdad es que fue un proceso muy largo, que fue bastante complicado. Creo que en muchas partes, más allá de docente, me terminé transformando en una especie de acompañador psicológico o algo por el estilo, en donde la verdad es que la cuestión pedagógica estaba puesta en tratar de transformar ese dolor o esa pena en creación. Y como en la ponencia hablaba de un spoiler alert que había terminado siendo un buen resultado, creo que lo que tiene bueno de este encuentro es que justamente sucede post final de cuatrimestre, donde no solamente tenemos las dudas, sino que tenemos muchas respuestas a esas preguntas que nos planteamos durante todo el cuatrimestre. De repente hoy puedo venir a contarles que el resultado final fue maravilloso. ¿Pudimos volver a las salas de teatro? No, lamentablemente no, y no lo vamos a poder hacer por lo menos un par de meses más. La situación mundial respecto al teatro y al espectáculo se modificó de un día para el otro, nos dejó a todos sin voz, y creo que nos reinventamos, ¿no? Digo, pudimos encontrar en esta crisis la oportunidad para encontrarle el lugarcito diferencial. Voy a compartir en el chat del Classroom 2 enlaces. El primero es a la obra Felicidad. Felicidad es una de las 3 producciones de los estudiantes de la cátedra, en este caso es de Joshua Chienda Ruiz. Sheila había leído que es una de las oyentes que está hoy presente, que es de Lima. Bueno,
Joshua también lo es, así que ahí tenés un coterráneo para poder chusmear un poco su laburo. Y Joshua fue uno de los estudiantes que, además, yo venía laburando con él por fuera de la facultad, tuvimos el especial encuentro en la cátedra, y es un pibe muy joven, 20 y pico de años, que vino a la Argentina con los sueños de generar conocimientos y herramientas respecto al área del teatro y espectáculo, se formó en actuación, se formó en música, se formó en danza. La verdad es que tenía todos los sueños puestos en su proyecto. Cuando le empecé a plantear las maneras a los 3 chicos, ¿no? Las maneras de poder concluir el cuatrimestre, pensamos en hacer una obra virtual, ¿no? En una obra de teatro, entre comillas, que sucediera en la virtualidad a través de Zoom o a través de alguna herramienta digital. Los chicos, sobre todo Joshua, creía que la teatralidad se perdía en ese procedimiento de lo virtual, y entonces el resultado final fue una de las mejores propuestas que me sucedieron en este cuatrimestre. Hacer toda la obra en formato de teatro leído, no, me voy a acordar de ese concepto, una obra sonora, ¿no? Una obra completa, su obra completa, que había escrito en el taller de uno de los profesores de tercer año, una obra de teatro completa, pero realizada toda a través de Zoom, solo a través del sonido, generando él durante noches completas una postproducción del sonido tal que borrara esos ruiditos, esas pausas, faltas de conexión entre los diferentes Zooms, para que los 5 personajes que aparecen durante toda la obra, cuando la escuchen, cuando la puedan escuchar esta noche, ahora les tiro los datos, van a borrar esa espacialidad virtual y generar esa espacialidad física que tenemos cuando vamos a una sala de teatro. El tiempo pasó volando, pensé que iba a tener mucho más tiempo para hablar de esto. Bueno, en fin, vuelvo sobre la marcha. Si bien hubo una crisis, la solución a esa crisis creo que puso a los estudiantes y a las estudiantes en un lugar de creación muchísimo más interesante. Y este fin de semana, son los últimos 3 fines de semana que van a presentar esta obra, lo que quiso hacer Joshua para un poco acompañar a los artistas que habían estado dentro del proyecto. 3 de esos artistas son actores de mi compañía, son actores que laburan muchísimo en teatro independiente y que se sumaron a este proyecto. Para acompañar esta crisis, él quiso subirla a una plataforma digital y a través de la gorra a través de la gorra virtual, proponer que los espectadores puedan oír esta obra teatral. Así que la pueden encontrar, yo ahí les dejé el enlace, la obra se llama Felicidad, y está en Instagram, y este fin de semana es el último fin de semana que se presenta. Así que, en fin, hablamos de una crisis y ahora cierro con una sonrisa de oreja a oreja, porque esa crisis se transformó en una oportunidad única, donde este estudiante pudo superar, este estudiante como la cátedra, pudo superar las barreras de la virtualidad, las barreras de la pandemia, y generar un proyecto que les aseguro los va a conmover. Una obra teatral completa de 50 minutos, futurista o retrofuturista, donde la interpretación de los 5 actores, ensayada a través de Zoom, con actores no solamente de Capital Federal, sino también de afuera del país, logró una obra absolutamente impresionante. Así que los invito a todos y a todas a verla. Ahí les dejé el enlace de la obra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nico, como siempre, súper interesante. Gracias. Gracias a mí. Nuestra próxima expositora es Verónica Tabasso, que presenta las clases virtuales como un nuevo espacio académico. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Victoria, se te ve y se te escucha perfecto. Buenísimo, bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Vero Tabasso,
Soy periodista, locutora, corresponsal de guerra, manager y productora ejecutiva, creo que en ese orden. Doy en la carrera de producción musical las materias Management Artístico 3 y Management Artístico 4. Perdón, 2 y 3. La 4 la da el amigo y el colega Alberto. Management 2 es una materia en la que se hace hincapié en todo lo que es el plan de marketing de un artista o de un proyecto musical. Y en el Management 3 lo que atacamos es el paquete de difusión o el paquete de comercialización y de herramientas que tienen los artistas para darse a conocer, para difundir su música y para generar nuevos lazos comerciales dentro de la industria. En principio, como todos, nos pasó por encima la pandemia. Las 2 primeras clases fueron un poco la introducción de toda la dinámica de la materia y ya en la tercera clase tuvimos clases virtuales. Realmente, en mis clases son bastantes las intervenciones de los alumnos. A mí me gusta que participen todo el tiempo. Me parece que en una carrera como producción musical y más específicamente en una materia como management artístico hay mucho de relaciones públicas, hay mucho de poder explicar lo que un proyecto artístico es, de charlar de no solamente la parte musical, sino de la parte comercial, y tienen que tener esa extroversión como para poder participar todo el tiempo e intercambiar, no solamente con el docente, sino también con los compañeros. Me encontré con algunos obstáculos o con algunos desafíos las primeras clases. El primer desafío fue la gran brecha digital que había entre algunos de los alumnos. Esta brecha digital en algunos era una cuestión generacional. Tenía alumnas que eran más grandes, digamos, tenían más edad que el promedio que tengo habitualmente y no estaban muy cancheras en el manejo de la tecnología. Pero además había como un pánico relacionado a toda la digitalidad. Una cosa es hacer un trabajo práctico en Word, otra cosa es filmar un pitch de presentación, compartir en la clase en vivo y en directo, subir a las plataformas los trabajos prácticos, compartir, utilizar plataformas de archivos compartidos, como pueden ser el Drive o el Dropbox. Entonces, la primera parte del cuatrimestre realmente también se convirtió, como decían algunos colegas, en un acompañamiento terapéutico y en un espacio de contención. Creo que la parte de contención fue muy importante, más allá de lo estrictamente académico, porque claramente si un chico o si un alumno no está motivado, tiene vergüenza de preguntar, tiene vergüenza de no saber o de no saber manejar ciertas herramientas más allá de la data académica exclusiva y el contenido exclusivo de cada materia, es muy poco probable que tenga éxito en la cursada, porque claramente se va a encontrar con un montón de obstáculos que no va a saber cómo llevar adelante. La segunda brecha digital con la que nos encontramos es netamente tecnológica. Había chicos que no eran de este país y que no estaban viviendo en condiciones ideales. Quizás algunos estaban en pensiones en donde la conectividad no era la mejor. Otros dependían quizás de una computadora ajena o de una computadora con pocos recursos como para hacer las producciones, digamos, que hacen falta con los trabajos prácticos en cada uno de los aspectos de las materias. Entonces fue un poquito acomodarse a eso. Realmente yo en Blackboard encontré, después de trabajarlo un poquitito, encontré varias herramientas que me sirvieron muchísimo. Es poco accesible, es poco intuitiva la plataforma, pero las herramientas están y me parece que hay algunas que pueden ser utilizadas de manera súper positiva en las clases. Paralelamente, nosotros en las 2 primeras clases presenciales habíamos utilizado una plataforma que yo uso en todos mis cuatrimestres, que es el Google Classroom, que es una plataforma gratuita para subir los trabajos prácticos e intercambiar material. Más que nada, yo les comparto muchos libros, mucha bibliografía. En nuestra línea de trabajo en la industria musical argentina
no existe mucha bibliografía y mucha data dura de lo que es la industria, entonces cada vez que tengo acceso a una publicación gratuita como las del Instituto Nacional de la Música o de CAPIF o de otros actores de la industria, trato de compartírselos. Y realmente Classroom me parece, además de ser una herramienta gratuita y muy intuitiva, bastante amplia para compartir material pesado, PDFs, porque además no solamente se puede leer online o ver los videos online, sino que también se puede descargar todo el material. Estuvimos trabajando también en Blackboard con una herramienta que separa al curso en grupos. Arma dentro de la clase online, a la que todos tuvimos acceso, arma pequeños grupos que uno puede hacer o al azar o manualmente, seleccionar qué alumnos van a ir a cada sala. Entonces las dos salas quedan dentro del mismo curso, pero aisladas, y los chicos pueden trabajar conceptos de debate, pueden hacer pequeños juegos que hacíamos como para fomentar la participación, y el profesor puede entrar, digamos, y salir de cualquiera de esas dos salas como para moderar un poquitito y ayudarlos a los chicos. Realmente esa herramienta en particular nos ayudó mucho porque cuando son cursos muy numerosos, claramente es muy difícil manejar trabajos grupales. A mí me gusta, repito, mucho la participación constante y como que tiene que ser muy ordenada, el tema de los micrófonos, cámaras, el ancho de banda que a veces no ayuda. Y me pareció fundamental también para poder sobrellevar esas brechas digitales, tanto las generacionales como las tecnológicas, a las que algunos de los chicos se enfrentaban, la colaboración grupal y que entre ellos pudieran también ayudarse y pudieran contenerse en estas situaciones. La verdad que las producciones del cuatrimestre pasado, el cuatrimestre anterior yo di Management 3, nosotros hacemos un press kit, básicamente es un paquete de prensa del proyecto artístico que ellos elijan, muchas veces son proyectos propios, entonces hacen gacetilla, rider técnico, dossier, briefing de prensa, proyecto de marketing, proyecto de comercialización. Es netamente práctica la materia y la idea es que a final de cuatrimestre en el proyecto integrador los chicos se vayan con algo que puedan utilizar fuera del ámbito académico y que lo puedan llevar a la industria musical para promoverse ellos mismos como artistas o a artistas que estén representando. Sinceramente, espero que el cuatrimestre que viene, que nos va a agarrar menos de sorpresa, sea como más limpia desde el primer día la comunicación y la colaboración entre todos, pero creo que hay un montón de herramientas que nosotros les podamos dar a los chicos para que no solamente tengan interés en la materia, sino para que se animen a atravesar esa barrera digital y le pierdan el miedo los que no manejan nativamente las herramientas digitales, porque en la industria laboral claramente van a tener que utilizar estas herramientas para comunicarse. Una de las últimas cosas que estuvimos haciendo, más que nada para los exámenes, fue simular mercados y ferias de música, en donde claramente este año y el año que viene serán virtuales. Entonces lo que hicimos fue simulaciones de rondas de negocios uno a uno con pequeños pitch o pitch de elevador o pitch comerciales, presentaciones de los proyectos de cada uno en formato de video. También eso me dio muy, muy buenos resultados porque los chicos al poder hacerlo en formato de video y no tener que hacerlo en vivo, se sueltan un poco más y pueden prepararse para espacios reales que puedan tener laboralmente en un mercado o en una feria musical. Realmente yo creo que es un espacio que no va a competir, si en algún momento volvemos a las clases presenciales, que no va a competir y que no va a ser un clase virtual versus clase presencial. Yo creo que es una herramienta y un espacio académico que tenemos que saber aprovechar
más allá de la cuarentena y más allá de la pandemia. Me parece que son espacios en donde se puede compartir información, donde los chicos pueden aprender a generar las herramientas necesarias para después comunicarse a través de una computadora con otros mercados, con otros socios, y a interactuar también con este mercado nativo digital, que es el que también marca tendencia comercialmente en la industria de la música. Así que creo que aunque volvamos a las clases presenciales, y obviamente todos tenemos ganas de estar en un aula de nuevo, por lo menos particularmente yo voy a seguir manteniendo estos espacios virtuales académicos porque me parecen riquísimos y de un nivel de una dinámica, digamos, de compartir contenido y revisar contenido digital que enriquece también muchísimo el futuro laboral de los chicos, y a eso apuntamos también. Eso es todo, les agradezco mucho, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Vero. Gracias por contar lo que fue tu cuatrimestre. El último expositor del día es Maximiliano Beco, que presenta mi experiencia como docente de C. Hola. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Se ve y se escucha genial. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Maxi Beco, trabajo como diseñador de video escénico y como director de teatro desde hace unos cuantos años. Empecé mi experiencia como docente en la universidad. Este es el cuarto año, fue mi cuarto curso, con una, ¿cómo decirlo? Con un desafío que fue este año incorporar a alumnos de la carrera de artes multimediales. O sea, yo venía con los alumnos de la carrera de teatro, de espectáculos, y este año se sumaron de la carrera de artes multimediales, un poco a partir de charlas con Andrea Pontoriero de la necesidad de enriquecer un poco la materia y el curso con gente que viniera ya con una experiencia digital. Mi materia es un cruce entre esos mundos, el de la imagen digital y el del teatro. Entonces, bueno, este año era un desafío ya de entrada, ¿no? Las primeras dos clases, tuvimos dos clases presenciales que venían así como muy embalados, chicos, eran un montón. Yo generalmente venía con cursos de 10 personas, promedio de 10 personas, y bueno, y este año se había duplicado el volumen de alumnos, eran posibilidad de hacer más cantidad de grupos. Bueno, les cuento un poco mi materia, el objetivo final de mi materia es que ese trabajo integrador final, que para mí funciona además como final de materia, más allá del final propio de la materia, para mí lo empírico, la experiencia es fundamental. Toda mi formación tiene que ver con lo empírico, más allá de que haya algo de teoría y algo de bibliografía, pero está más basado en la experiencia y en probar nuevas tecnologías. Y bueno, era hacer el trabajo, una puesta en escena, donde el recurso de video escénico, en particular en la universidad a través de videoproyecciones, o sea, utilizamos esa tecnología que es la que hay disponible y que además la universidad se equipó para la materia, como protagonista de la escena, ¿no? O sea, una experiencia en la que haya que integrar, como dijo Cecilia, algo así parecido a lo que dijo Cecilia, integrar todos los elementos de la puesta en escena, poniendo foco en el video para tener una experiencia en ese recurso en particular, que es un recurso ya de por sí, para lo que es el teatro, nada, algo nuevo, ya no tan nuevo, pero digamos, podría decirse que dentro de los recursos es uno de los más nuevos, y que incluso a la comunidad teatral, no en toda la comunidad teatral está aceptado como un recurso instalado, ¿no? Sino como algo que puede funcionar, pero que no necesariamente es del lenguaje teatral. Bueno, un poco la materia lo que trata de hacer es de darle ese lugar, ese espacio, y trabajar desde ahí. Bueno, con lo cual era un desafío
encarar este año para que esos trabajos finales, esas puestas en escena, bueno, nada, fuesen en crecimiento, ¿no? Respecto de los años anteriores. Bueno, nos enteramos de la pandemia y automáticamente mi cabecita empezó a funcionar. Me parece que escuchándolos a todos ustedes, en ese momento me pareció como que estaba un poco solo y que por ahí era un poco loca mi idea, pero bueno, proponer, incluso antes de que las redes, en las plataformas empezaran a ofrecerse un montón de performance de modo online y talleres de online y cursos online, bueno, precipitadamente dije, bueno, no podemos quedarnos sin esa experiencia mi materia no es mi materia, y bueno, acordé con Andrea hacer esas experiencias online. Entonces, lo que pasó es que ya la tercera semana, cuarta semana, entramos en un proceso de investigación de todos los recursos que había disponibles en las redes y tratar de encontrar equivalencias entre esos recursos y los recursos del video escénico en función de la escena. Lo que por ahí mi experiencia me hizo curtirme en cómo hacer para que recursos que vienen de otras artes, sobre todo las audiovisuales, ¿no? Puedan convivir y generar algo superador en lo escénico, ¿no? Y bueno, entonces era como que ya eso me daba cierta cintura como para encarar este proceso de experiencia online con menos prejuicios. Algunos prejuicios ya, con algunos prejuicios ya había tenido que lidiar en toda mi experiencia laboral prepandémica. Bueno, y eso fue impresionante, y los chicos hicieron un análisis de todas las plataformas en las que un mes después, un mes y medio después, empezaron a realizarse toda esta cantidad y verborragia de expresiones escénicas online, y era buenísimo porque a medida que iban saliendo nosotros las recibíamos y las analizábamos ya con un montón de conceptos incorporados. Y bueno, nada, todo el proceso terminó con 3 presentaciones online, 2 que se hicieron a través de Instagram, porque esos proyectos en particular, que eran muy distintos entre sí, pero la herramienta Instagram era lo que mejor funcionaba para ese tipo de performance, y otra fue a través de YouTube, pero pasando por todo un proceso de programas que capturaban los inputs, los procesaban y los transmitían a un host, que bueno, en algunos casos por eso digo fue Instagram, en otros fue YouTube, pero la experiencia de los chicos tuvieron un pantallazo de todas las herramientas y hicieron un trabajo impresionante de adaptación de los recursos a estas performances. Ahora les voy a poner en el chat los links de los registros que quedaron de esas experiencias. Incluso uno de los trabajos trascendió, un par de los trabajos que se sucedieron en Instagram incluso trascendieron la presentación propia online para convertirse en esas cuentas de Instagram en expresiones artísticas en sí mismo, ¿no? Con publicación de backstage, de concepto, de promoción incluso de la performance. La verdad es que para mí fue superador, y creo que esta pata online al mundo del espectáculo, como decía Verónica recién, viene a complementar y no a reemplazar, digamos, sino a complementar, a sumarse. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Gracias, Maxi. Gracias por contarte lo que fue este cuatrimestre. Vamos a iniciar lo que es el cierre, que va a estar a cargo de Mercedes Pombo, académica de la Facultad de Diseño y Comunicación, y por último la palabra de Carlos Caram. Mercedes, Bueno, ¿todo bien? acá, muy bien, se ve todo, se escucha todo. Se escucha ¿bien? y se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, quedamos con poco tiempo, así que lo resumo.
un poco toda la comisión trató sobre las experiencias virtuales y el tema de las resistencias, los problemas y los beneficios, ¿no? Es como que todos coincidieron en que fue un desafío, en que se tuvieron que reformular a nuevos modos de enseñanza y, bueno, esto llevó a pensar en el tema de cómo estimular y motivar al estudiante, cómo adaptarse sobre todo a estas circunstancias. Y lo que me gustaría rescatar, sobre todo, tiene que ver con el tema de los beneficios que surgieron pensando en estas nuevas experiencias didácticas. Por un lado, el tema de incorporar nuevas tecnologías, que surgió en muchas de las ponencias, el tema de cambiar los roles del estudiante, sacar al estudiante de su zona de confort y tener que enfrentarse a otros desafíos. Por ejemplo, ahora me acuerdo lo que contaba Ronnie con respecto a los alumnos como actores, ¿no? Es como sacarlos de ese lugar. La interacción entre cátedras y posibles trabajos conjuntos entre cátedras y docentes, que también surgió como un tema interesante para pensarlo. El tema de superarse creativamente a partir de todo este trabajo de los estudiantes y incluso superar las expectativas de los proyectos, como contaba Nico Sorribas. Así que bueno, así bien sintético porque tenemos poco tiempo. Felicitar a todos por las ponencias que estuvieron muy interesantes. Y Carlos, te dejo la palabra. Lo que agrego, que justo no está Carlos, es que bueno, hubiera estado bueno tener un tiempo de debate, de preguntas, pero la verdad que no llegamos con el tiempo. Así que bueno. No sé si Carlos estás ahí. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se te Ahora escucha. sí, Carlos. Porque quise poner la cámara recién y no sé qué pasa con mi cámara. Voy a intentar de vuelta con la cámara y si no, decime, Dami, si Tenemos el puse la audio cámara. perfecto y ahí está tomando señal. Ahí está, Carlos, todo genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las profesoras y profesores que estuvieron hoy. Excelente la comisión. Buenas tardes, Mercedes. Gracias por estar y por el cierre. Y bueno, nos quedamos casi sin tiempo. Solamente en nombre de la facultad, agradecerles todo el esfuerzo que hicieron, toda la creatividad que pusieron, todas las estrategias pedagógicas, todos los cambios disciplinares que tuvieron que hacer, que es muy difícil, para garantizar la continuidad pedagógica de la facultad, así que estamos sumamente agradecidos y reconocidos. Así que en nombre de la facultad, muchas gracias. Les recuerdo dos cositas. Este cuatrimestre retomamos con el programa de capacitación docente remoto, así que los que quieran inscribirse, le escriben a Damián, protagonistasup@gmail.com, y recuerden que es muy importante para el desarrollo del cuatrimestre tener un asistente académico, un facilitador, así que si quieren convocar a algún estudiante que esté enganchado con la materia y con ustedes, lo pueden hacer y comunicarlos con María Ángeles a comunicacionpedagógica@palermo.edu. Bueno, de vuelta, gracias, estuvo genial todo, me encantó, escuché todo con mucho interés y aparte me encontré con gente muy querida por mí aquí. Hay gente que quiero mucho, bueno, así que fue un gusto verlos a todos. Y bueno, gracias por todo y en un ratito ya empezamos con la siguiente comisión. Gracias, Gracias, Mercedes.